Buenos días a todos. Primero que todo, darle las gracias por estar hoy aquí presente, a Dios por la oportunidad y bueno, a esperar un minutico más para que puedan ingresar algunos compañeros que quieran conocer más sobre este mágico mundo sobre la innovación y bueno, entre poco vamos arrancando. Para los que van llegando, les agradezco mucho que puedan escribir dentro del chat de qué segmento o industria ustedes pertenecen. Esto nos va a ayudar un poco más para que a lo largo de la conversación, lo que hablemos un poco sobre las empresas inteligentes, podamos direccionarlo a esos sectores y así poder darle una mejor información en este webinar. Entonces, si pueden ir escribiéndonos, se los agradezco mucho dentro del chat. Perfecto. Bueno, mi nombre es Giovanni Argüelles, actual chair, líder del Comité de Innovación. Pertenezco a AES Panamá. Ahí tengo la mágica oportunidad de ser el gerente de proyectos de innovación. Y la mañana de hoy queremos hoy compartir un poco más sobre este mágico mundo sobre las empresas inteligentes y todo lo que esto conlleva. Pero antes de iniciar, quisiéramos hablar un poco sobre cuál es el objetivo del Comité de Innovación en AmCham, y es, buscamos educar y promover un ecosistema en donde la cultura sea parte y la esencia más relevante dentro de todo este proceso. Porque sin personas no hay cultura, sin cultura no hay innovación. Y esta breve slide que estamos compartiendo nos hace ver que parte del enfoque será en trabajar en la cultura, en cómo podemos promoverla dentro de las organizaciones, cómo las personas pueden ser más participativas, que podamos nosotros compartir las buenas prácticas, el éxito que pueda estar en una industria pueda ser compartida en otra, poder interactuar entre nosotros los miembros también que hacemos parte de AmCham, porque la innovación es de todos, no es de unos, ¿sí? Y como pilar también tenemos el tema de las alianzas. Queremos trabajar más con el ecosistema abierto que hay en Panamá, todo lo que tiene que ver con las startups también, para que puedan conocer un poco más de todas esas soluciones que hoy en día se prestan y se trabajan dentro de Panamá. Creemos en el talento que hay en Panamá, pero tenemos que ser parte de este ecosistema. Y por eso los invitamos a todos para que puedan unirse a estas conversaciones, y no solamente en el Comité de Innovación, sino los diferentes comités que tiene AmCham para todos ustedes, que de manera gratuita pueden participar y sobre todo experimentar, dar su opinión y qué más que tener networking para poder potencializarlos. Ahora, dicho esto, lo anterior, le voy a dar paso a un speaker internacional, una persona que ha estado acompañándonos en este proceso. Su nombre es Álvaro González, CEO de BioRepublic, y la mañana de hoy va a compartirnos un poco cómo funcionan las empresas inteligentes. Y como dicen por ahí, lo que queremos es que escuchemos con atención para hablar con intención. Esta temática es muy interesante y quisiéramos que esto sea más interactivo, que nos puedan dejar sus preguntas dentro del chat, que sigamos colocando de qué industrias pertenecen y recuerden que la innovación es de ustedes. Álvaro. Vale. ¿Está algún sector? Sí. Tenemos los sectores farmacéutico y legal. Vale, perfecto. Vale, para lanzar un poco, no sé si toda empresa inteligente es innovadora, pero lo que sí quedó claro es que toda empresa innovadora es inteligente. O sea, por una regla clara, para poder innovar, se tiene conocimiento y ya hay que aplicarlo. Voy a empezar con una pequeña fábula que se llama la fábula del tonto, muy asociado a esta charla. Dice, se cuenta que en un lugar del interior, un grupo de personas se divertían con el tonto del pueblo. Por infeliz, por poca inteligencia, que vivía haciendo pequeños recados y recibiendo limosnas. Diariamente algunos hombres llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas.
una grande de 50 centavos y otra más pequeña que valía $1. Él siempre tomaba la más grande y la menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Les dejaban llevarse la moneda de 50 céntimos mientras le miraban burlonamente. Un día, alguien que observa el grupo desde fuera se acerca al chaval y le dice: ¿por qué no coges la moneda pequeña que tiene más valor? A lo que él le responde: lo sé, señor, pero no soy tan tonto. Dice: vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el juego se acabará y no volveré a ganar mi moneda. ¿Cómo podríamos definir inteligencia? La inteligencia podría ser como la capacidad de resolver problemas aplicando el conocimiento y la comprensión del entorno. Hay muchos tipos de inteligencia. O sea, de hecho, ni siquiera el concepto de inteligencia es algo que esté estandarizado. ¿Qué es para vosotros más inteligente? ¿Una persona que tiene muy buenas notas, pero socialmente es nula? ¿O una persona que socialmente es capaz de hablar con todo tipo de personas y sacar información, pero que a nivel de calificaciones no tiene las mejores calificaciones? La verdad es que no hay una respuesta correcta. O sea, porque una puede ser inteligencia matemática y otra puede ser inteligencia emocional. La realidad es que igual la persona que no es muy sociable o es muy inteligente puede trabajar en un departamento de IT, y la persona que es muy sociable pero no demuestra tan inteligencia mediante calificaciones puede ser nuestro mejor experto en ventas. La pregunta real es: ¿merece que nuestra empresa sea inteligente? Voy a contar un poquito de historia. Hace 30.000 años, bueno, para aquellos que consideren que la evolución viene del mono, ¿vale? Hace 30.000 años había 7 tipos de homínidos en el planeta luchando por ver quién iba a ser el que iba a tener la hegemonía de la raza. Hace 20.000 años quedaban solo 3. Quedaban pues lo que era el perteneciente al hombre cromañón, el Homo sapiens evolucionando a lo que somos nosotros, y los hombres de las flores. Son hombres que de hecho desaparecieron en el siglo XIX, siglo XX, y eran humanos de 1,50, ¿vale? Que se habían quedado aislados en una isla y no habían podido aumentar la evolución. La evolución es una cuestión de mezclas. ¿Qué permitió que nosotros, el Homo sapiens sapiens, fuera la clase que finalmente tuviera la hegemonía en el mundo? Vale, la primera de ellas es que mejoramos nuestras técnicas de caza. Eso claramente es un concepto de estrategia y está definido en el pasado. Es decir, para nosotros definir una estrategia a futuro tenemos que tener un conocimiento de lo que nos ha pasado en el pasado, tenemos que tener experiencias, tenemos que tener conclusiones, tenemos que ver qué hemos fallado y qué no. El segundo punto fue la mejora del habla. El Homo sapiens sapiens pudo empezar a comunicarse, pudo transmitir la información en las siguientes generaciones para que ésta no se perdiera. La comunicación no es más que la percepción que uno mismo tiene del presente, y la capacidad de transmitirlo fue una de las cosas claves que permitió la evolución. El tercero es el arte y la orfebrería. Uno de los grandes pasos en nuestra historia de la humanidad, hablando de la humanidad, hablamos la del Homo sapiens sapiens, es que el ser humano deja la edad de la piedra para entrar en la edad de los metales. Y eso parte por la orfebrería y el arte. Es decir, a raíz de poder trabajar con los metales, empezamos a generar tecnología. Y la tecnología es futuro. Por último, todo esto se desarrolla en que el ser humano es capaz de desarrollar su cerebro, una capa superior, que es ese córtex, que realmente otros animales tienen un córtex en menor medida, pero en nuestro caso es un córtex de mayor grosor, y es lo que permite es tener una visión, tener un concepto, poder establecer tótenes, poder unirnos en clanes, poder hacer grandes obras o tener grandes visiones de cómo va a ser el futuro. La visión al final es el tiempo. Es decir, el ser humano es capaz de tener una percepción del pasado, del presente y del futuro, y sobre eso ubicarse y poder crecer. Eso es el mayor grado de inteligencia que hasta ahora hemos visto nosotros en la Tierra, y por eso somos claramente la especie dominante. Porque voy con doble slide. Y como, bueno, hemos podido verlo normalmente en la evolución tecnológica, el ser humano todo lo adapta a lo que ve. Es decir, somos expertos en observar situaciones de entorno y aplicarlos en nuestro beneficio. Y lo mismo pasa cuando queremos definir las empresas. Porque el ser humano tiene una cosa que es muy clara y que es la que le permite crecer, que es finito. Es decir, tenemos etapas de vida y es lo que hemos visto y no lo vamos a dejar de ver. Y las empresas ocurre lo mismo. Las empresas cuentan con un nacimiento, cuentan con un crecimiento, cuentan con una madurez y una parte final, que esta es la gran ventaja de una empresa y de un sistema económico, que es que puede renovarse o morir. Y además tiene cosas buenas y cosas malas. Es decir, un nacimiento, es decir, esa etapa de startup en la que estamos empezando, bueno, es como un recién nacido, ¿no?
No conozco a ningún padre que diga que su hijo es feo. Todos son guapos y todos van a ser los mejores ingenieros del mundo, ¿no? Entonces, cuando en una empresa están haciendo todo es posible, el potencial es enorme, es decir, tiene cualquier capacidad, pero no se mantiene por sí misma y evidentemente hay que dedicarle mucho tiempo, porque en cualquier momento puede estar haciendo aguas. Posteriormente, una vez ya se ha concebido esa idea, ya tenemos esa empresa empezando a andar, entramos en una etapa de crecimiento. La etapa de crecimiento es bonita porque nuestra empresa empieza a ser ya algo independiente, ¿vale? Es capaz de afrontar retos y superarlos. Es lo mismo que un adolescente, pero la mayoría de las veces no es capaz de percibir sus riesgos. O sea, aquí nosotros cuando es adolescente, sobre todo creo que esto es algo más aplicado a los chicos, nos creemos inmortales y nos convierten en los seres más estúpidos posibles. Y además no acabamos de asumir responsabilidades. Es decir, cuando una empresa todavía está en crecimiento, es muy difícil que diga nada que no. Es decir, va a aceptar cualquier negocio que le pongan delante porque lo que necesita es tener ingresos y empezar a correr. Pero a su vez, asociarnos a determinadas empresas puede ser el fin de nuestra empresa. Y esto lo dice claramente, es un suyo en la arte de la guerra, que es el problema que puede tener aliarte a ejércitos que son más mayores y más fuertes que nosotros, porque al final te pueden facilitar. En un tercer estado entramos en un estado de madurez. Un estado de madurez ya son empresas grandes. Podemos hablar de empresas, bueno, que las decisiones son responsables porque afectan a muchas personas. Además, asumen los errores porque tienen que entender que de un error puede salir una ventaja competitiva. Pero el problema es que son menos ágiles. Ya no pueden pivotar tanto, ya no pueden asumir tantos riesgos porque al final se deben a sus inversores y se deben a sus colaboradores. Y además tienen menos capacidad de innovación. El hecho de no ser ágil va directamente muy ligado a la capacidad de innovación. Y la única manera de salvar esta capacidad de innovación es a base de inversión. Lo que vemos es que las grandes multinacionales invierten una cantidad enorme de dinero para tener o colaboradores o áreas específicas que solamente van a centrarse, como hablábamos, en innovar y en buscar estos radares de tecnología, estos benchmarks, para ver dónde posicionar esa empresa a futuro. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando tú tienes una empresa que tienes un mercado en el que ya tiene un servicio y en el que estás rodando un producto, tienes dos opciones. O renuevas mediante innovación o acabas muriendo. Y es que no hay otra opción. Es decir, ninguna se mantiene. Hay tres casos muy claros. La primera, Kodak. No sé si nos acordamos de Kodak, pues además el que tenga LinkedIn seguramente le habrán avasallado con este tipo de cosas, pero para que no sepa, Kodak es una empresa que se dedicaba a la fotografía, sobre todo a los carretes de fotografía. Kodak en 1881 tenía el 90% del mercado de fotografías. De hecho, es Kodak la primera empresa que crea una cámara de fotografía digital. Y la pregunta es, ¿dónde está Kodak? Kodak en el 2012 se declara en bancarrota. Y se declara en bancarrota porque después de crear esta cámara digital, lo que piensa es, vaya, me estoy haciendo la competencia a mí mismo y estoy abriendo el mercado a otras empresas. Por lo cual decide no trabajar esa línea de innovación y seguir vendiendo carretes y cámaras, bueno, de estas de un solo uso. El problema está que la innovación se alcanza muy rápido. Y en 2 años, LG, Sony, Samsung y Panasonic son las que se han comido el mercado y Kodak queda relegada y acaba en bancarrota. Otro caso es Blockbuster. Todos conocemos Blockbuster y Netflix, ¿vale? No tengo que decir mucho más. Al final, Blockbuster lo que pensaba es que su mayor activo eran las tiendas físicas, porque tenía un modelo por detrás en el cual la tienda física le daba un valor, era un activo de su compañía. Bueno, cuando Netflix le pide hacer una inversión en conjunta de 50 millones para poder generar películas en streaming, Netflix, cuya apuesta era no tener locales físicos y trabajar el sistema de envío a través de correo postal, cuando Netflix le pide unirse, Blockbuster dice que no porque considera que tiene el mercado y que Netflix no va a crecer y lo que vemos hoy en día es un modelo claramente derivado al streaming, es decir, crean un mercado competitivo y un mercado innovador en el cual el que no es capaz de adaptarse muere. Y por último, bueno, el último caso es Nokia, ¿vale? Y Nokia es un caso brutal porque Nokia es el 25% del dinero de la economía de Finlandia. Es decir, el 25% del crecimiento económico de Finlandia lo está aportando Nokia.
¿vale? Sin embargo, en 2011, Nokia pierde el 40% de su mercado global. El caso de Nokia es que Nokia decide meterse en un mercado de competencias, que es un mercado que se está quedando obsoleto. Nokia decide luchar con BlackBerry por los dispositivos que tienen teclado, mientras en el mercado irrumpe iPhone, ¿vale? Que es puramente hardware, y además está muy utilizado, y entra Android, tiene un sistema operativo e introduce software. Es decir, entran dos capacidades nuevas en el mercado, que es la pantalla táctil y un sistema operativo open source, en el cual, uy, está pasándose, estoy haciendo spoiler a toda la gente que lo está viendo, perdona, en el cual Nokia cae en bancarrota. Siguiente punto, perdonadme que voy pasando a la vez, evolución del estado de madurez de una empresa. Es en el estado de madurez en el cual una empresa empieza a ser inteligente, ¿vale? Y esto lo vamos a ver a continuación, pero en este estado de madurez, una empresa empieza a tener valores, derechos y responsabilidades, lo que hacen que tenga que orientar el crecimiento de la compañía en una misma dirección. Es cuando todas las partes de un sistema están orientados a un mismo objetivo, cuando realmente entra la inteligencia en juego. Cuando una empresa está montada por 4 personas, 4 socios, sí puede tener capacidades de inteligencia, pero realmente no es un sistema complejo, es un sistema sencillo. Entonces, la inteligencia suele jugar a menos poder frente a la toma de decisiones rápidas y directas para poder crear un crecimiento de esa compañía. Sin embargo, cuando tenemos una empresa grande, cuando tenemos una empresa con distintas áreas, es cuando realmente tenemos que empezar a analizar bien cómo están funcionando esas áreas y orientarlas hacia una misma dirección. Es entonces cuando realmente la innovación nos puede permitir entrar en un estado de, bueno, nuevas expectativas de mercados y nuevos horizontes. Porque la adaptabilidad de una empresa realmente se orienta a enfrentarse a los cambios. Para entender bien cómo funciona una empresa, ¿vale? Quiero hablar de la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas es una teoría que empieza como en 1950, sobre todo se desarrolla entre los 50 y los 68, y la realidad es que no busca solucionar ningún problema ni brindar ninguna solución práctica. Lo que intenta es explicar los adjetivos o los conceptos que van a definir un sistema que funciona por sí mismo. Y al final veréis cómo las empresas son muy parecidas a cómo funciona el ecosistema, a cómo funciona el cuerpo humano. El primer concepto es la sinergia. La sinergia lo que habla es de que se tiene que encontrar el equilibrio de todas las partes, de que ese sistema por sí mismo tiene que ser autosostenible. Y esto lo vemos claramente en el cuerpo humano cuando el corazón bombea sangre a través de los pulmones para que oxigene el cerebro, para que siga permitiendo que el cerebro, a través del sistema nervioso, haga que el corazón siga bombeando. Es decir, es un ciclo cerrado. El siguiente punto es la interrelación. Y es que las partes se deben relacionar unas con otras. Pido a todos los oyentes, de que estéis aquí, por favor, que a medida que voy contando esto, vayáis pensando esto cómo va aplicando en una empresa. Y os vais dando cuenta que efectivamente una empresa, si no tiene estas características, es muy probable que empiece a hacer aguas por todos lados. Cuando hablo de la sinergia, esto de que las partes se relacionan unas con otras, el mayor ejemplo en el ser humano es, bueno, cuando tú coges algo caliente o acercas la mano al fuego, instantáneamente la quitas porque sientes dolor. Es decir, todas las partes del cuerpo van relacionadas. La tercera es la individualidad. Es decir, las partes del sistema deben estar alineados en un mismo objetivo. Tú comes para sobrevivir, básicamente. Y la mayoría del que hace el ser humano en la parte de la sustancia más primitiva, el cerebro, es supervivencia. Hay una parte que es la diferenciación, es decir, cada parte es independiente de las otras y tiene un rol específico. El sistema excretor no va a ser igual, ni mucho menos que el sistema nervioso. Y por último, la negentropía. Esta es la más clave de todas y la que ha permitido que el ser humano, a diferencia de ecosistemas que caen y de otros seres vivos, esté donde esté, que es que debe ser ágil y adaptarse en función de las necesidades. Y esto es tan claro como que cuando entra un virus en nuestro cuerpo, rápidamente los anticuerpos empiezan a generar soluciones para poder acabar con él. ¿Y cómo se aplica en las empresas? Más que permitamos que un sistema funcione, ¿vale? Y sea capaz de adaptarse, lo importante es la supervivencia. Y ahí es donde se demuestra la gran inteligencia que puede tener una compañía. Si nos damos cuenta, la suma de las partes de una empresa, ¿vale?, aporta mayor valor que una parte independiente. Hablamos, ¿qué teníamos ahí? Logística.
Farma, ¿no? Farmacéutica, construcción. Perfecto. Mira, en este primer caso vamos a hablar de las farmas. Si una farma decide, porque el departamento de ventas decide que va a vender más de un producto, si el departamento de ventas no se alinea con producción, con logística y con marketing, por mucho que quiera vender más, no lo va a conseguir. Esto implica que la suma de todas las partes son las que van a llegar a conseguir un objetivo. Las empresas inteligentes deben hacer que todas las distintas áreas de la empresa tengan que estar alineadas en función de ese mismo objetivo. La especialización de las áreas y el conocimiento de sus entornos es la clave. Y aquí esto es muy importante. Para conseguir un objetivo es importante que cada área sepa lo que tiene que hacer y esté especializada en su parte. Porque no hay cosa más absurda que un director general de una compañía exigiendo que tiene más conocimiento que un área y diciendo cómo tiene que hacer al director de cada área su trabajo. Si tienes expertos, delega a tus expertos. De hecho, creo que decía Albert Einstein, si eres mal listo una sala, te has equivocado de sala. Y esto es un problema muy grande de esas personas que crean una empresa desde el principio, que son normalmente los que acaban quebrando la empresa porque no son capaces de delegar y de ver hacia dónde tienen que ir. Y aquí es este punto clave. La dirección debe conocer el ecosistema y conocer cómo afecta a cada área la toma de decisiones. Yo, si quiero hacer una venta de un producto en concreto, pero no subo mis presupuestos a áreas como marketing o no meto incentivos a mi área de ventas, por mucho que yo tenga más producción, por mucho que tenga muy bien controlado mi almacén, si no estoy invirtiendo en el resto de áreas, es complicado que ellas vayan a conseguir el objetivo. Y seguramente ellas se vayan a frustrar. Cuando yo tengo áreas frustradas, es como cuando tengo partes de mi cuerpo sin trabajar. No sé cuántas veces os ha pasado que vais al gimnasio y empezáis a tirar de un lado y de repente os lesionáis o hacéis un esfuerzo extra y acabéis con dolores. Lo que significa es que no tenéis todas las partes de vuestro cuerpo trabajando, orientadas en el objetivo y desarrolladas de la misma manera. Lo mismo pasa en una empresa. Es decir, una empresa siempre tiene áreas débiles. Una empresa inteligente lo que tiene que hacer es empezar a fomentar y a motivar esas áreas débiles para poder hacer que toda la empresa vaya de una. Y aquí viene el punto de balancear la energía y el estímulo de las distintas áreas, porque todas son claves. Muchas veces cometemos el error de pensar que una área no aporta. Y esto, por ejemplo, pasa mucho yo trabajaba en una gran multinacional en España y el área de operaciones siempre está diciendo que no. Y yo estaba en el área de ventas y yo, perdón la expresión, literalmente me cagaba en la puta. Ahora decía, estoy intentando meter un proyecto por 1 millón, me dices, joder, es 1 millón, me dices que no lo puedes hacer. Decía, no podemos hacerlo, porque tiene que ser 1,5 millones. Y yo, pero, joder, es 1 millón, a mi cuenta me venía bien. Yo me estaba llevando bonus por cerrar un proyecto de 1 millón. Y ellos me decían, sí, Álvaro, pero tú cierras por 1 millón, pero nosotros empezamos a operarlo y luego tenemos mermas en nuestra área. Y si yo tengo mermas en mi área, a mí me van a perjudicar. Por ejemplo, había gente que consideraba que recursos humanos, es que los recursos humanos están todo el día ahí sentados hablando con gente, pero si recursos humanos no me encontraba talento a mí, y no encontraba un talento bueno y no se dedicaba a una formación de ese talento, el problema es que operaciones cada vez compraba perfiles más caros y mis costes finales de proyecto eran más altos, por lo cual yo perdía competencia y competitividad en el mercado. Entonces, es importante que balancemos la energía de la empresa y demos a su área el valor y la importancia que tiene. Y dentro de cada área de la empresa existen los colaboradores. Los colaboradores realmente son el auténtico valor de una empresa. Los colaboradores, los trabajadores, son personas, no son números. Y hay que valorarlos como tal. Los colaboradores seguramente sean reemplazables, al igual que lo son las células de nuestro cuerpo, las neuronas. El problema es que reemplazar algo que está funcionando muchas veces nos cuesta mucha más energía que mantenerlo bien. Es decir, es mucho mejor a nivel de ser humano que mantenga mi cuerpo en un estado de equilibrio que estar sometiendo en altibajos y estar generando completamente nuevas células para poder adaptarme. Porque ese estado de recuperación, el desgaste que me va a suponer, me va a hacer perderlo para orientarme y alinearme en 2 puntos. Y por último, no hay que forzar a ningún área por más tiempo del necesario para evitar su desgaste. Y esto es un problema que sobre todo tienen las consultoras y también en parte las constructoras, que es para poder adaptarnos a los tiempos de entrega, forzamos hasta límites sospechados a nuestros colaboradores y a nuestras áreas. La realidad es,
a veces hay que ser menos objetivos, perdón, menos ambiciosos para que nuestros colaboradores consigan sus éxitos y se sientan motivados. Porque no hay más importante que un trabajador motivado y alineado con los objetivos de la compañía y la visión de la compañía. Además, hay una persona dentro de Ancham que se llama José Gabriel Miralles, que es un experto en este tipo de cosas. He tenido la oportunidad de hablar mucho con él de ello y evidentemente él está de acuerdo en que el colaborador es uno de los puntos más importantes de la compañía. Si nosotros no trabajamos en ellos y no les alineamos en nuestra visión y valores, estamos cayendo en una falacia. Es decir, si yo digo que para mí lo más importante son los colaboradores y luego les exploto, la realidad es que al final soy una especie de empresa sin un concepto social, sin valores y sin una visión hacia dónde voy a ir. Y entonces cuando empezamos a morir como empresas. ¿Vale? ¿Qué es lo importante de todo esto? Al final, como podéis ver, cada una de estas áreas son independientes y requieren un trato especial y único. Es la misión de la junta directiva, es la misión de las personas que están arriba en tomar decisiones que vayan a favorecer que estas cosas ocurran. Y aquí es donde entra la empresa inteligente. La empresa inteligente no es inteligente simplemente porque trabaja todo esto. La empresa inteligente es inteligente porque es capaz de tomar decisiones que van a favorecer que estas cosas ocurran. ¿Cómo funciona el análisis como clave de inteligencia? No sé si conocéis la teoría del sesgo de supervivencia. La teoría del sesgo de supervivencia es una línea de la estadística que se empieza a desarrollar a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los aliados querían investigar por qué los aviones estaban siendo destruidos. Y entonces lo que pensaron es, bueno, vamos a coger los aviones que están llegando a base del campo de combate, vamos a ver dónde ha recibido disparos y vamos a reforzar esas partes. Cuando hace un análisis, este es el mapa que tienen. Y sorprendentemente hay zonas donde no reciben balazos. Se lo llevan a un estadístico, que es Abraham Wald, y cuando él les ve, lo que dice es, lo que tienes que reforzar son las partes que están en blanco. Dicen, pero ¿por qué si no tienen disparos? Dicen, es que los aviones que no están llegando, los aviones que son derribados, son aquellos a los que les han disparado en esas partes. Esas son las zonas vulnerables de nuestro avión y eso es lo que hace que los aviones no estén llegando. El resto llegan. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros solo nos centramos en los objetivos que tiene nuestra compañía y queremos fortalecer esos objetivos, pero no estamos centrando en las partes débiles que tiene. Y el problema cuando dejamos las partes débiles es que son vulnerables y ahí es donde realmente nuestro avión se estrella. Es curioso porque realmente los motores y la cabina donde está el copiloto, así como la cola, deberían ser partes que los ingenieros al ver esto deberían haber quedado claro que eso es lo que tenían que defender, ¿no? Pero muchas veces lo dejamos de lado porque simplemente no están dando los éxitos que consideramos. Al final, ¿vale? Las fórmulas de análisis deben analizar desde un todo. Es importante que busquemos la innovación como punto de partida para traer datos nuevos que no estamos considerando, porque si nos basamos en ese dibujo, los aviones van a seguir cayendo. En cambio, en cuanto tomamos nuevas fuentes de información, en cuanto buscamos nuevas soluciones inteligentes e innovadoras, somos capaces de atraer esa información para poder llegar a estos nuevos retos que queremos conseguir, que es que el avión no caiga. Y en este punto me gustaría hablar de cómo funciona el proceso de análisis. Para poder llegar a la innovación, para poder llegar a empresas inteligentes, la misión de la directiva y en principio de todas las áreas, pero evidentemente muchas veces los colaboradores están trabajando 8 horas al día, incluso 10, y no van a tener esta capacidad de visión, pero ya sí debemos pedir a la gente que está en la parte de gestión y a la gente que está en la parte de dirección en el análisis. Es clave poder hacer un análisis de la situación de mi compañía. Y aquí hay 3 fases claves. Lo primero es la fase de recopilación, ¿vale? En esta fase, lo que vamos a buscar es tener la información de personas, ¿vale? que se han alejado, ¿vale? de tener la línea. Y cuando hablo de dejarse tener la línea es cuando yo requiero información de mi empresa, cuando yo quiero recuperar determinados análisis, es importante que todos estén alineados en esta captura de información. Una vez tengo toda la información, normalmente es información que viene en bruto, paso un filtrado y empiezo una primera parte de conjeturas. ¿Vale? Cuando yo tengo unas primeras conjeturas,
llega una segunda fase que es la extrapolación. En el caso de la extrapolación, lo que estoy haciendo es enriquecer la data que ya tengo filtrada y limpia con datos que me vienen de fuentes externas. Una vez ya tengo esa información bien unificada, la pinto y entro en una etapa de ejecución. La ejecución del análisis consiste en, una vez empiezo a dibujar toda la data que tengo, toda la información que tengo, empiezo a segmentarla y empiezo a tomar tomas de decisiones. Y una vez tengo una toma de decisión que creo que va alineada con el objetivo que quiero cumplir, defino un proceso. Lo más importante del análisis, más allá del análisis, es el resultado. Parece absurdo, pero yo por mucho que analice, si no veo realmente el resultado que me está dando, si es el objetivo que he cumplido o no, no voy a saber si mi análisis ha sido correcto. Y es en el resultado, cuando tenemos información, que volvemos a meter en la etapa de extrapolación y empezamos un ciclo continuo. En uno de los trabajos que estuve en España, trabajaba para una telco. ¿Hay alguien de una telco por ahí? No, ¿no? Bueno, pero eso es un caso, vale para cualquier empresa que tenga un modelo de suscripción. Yo trabajaba para una telco muy grande y uno de los problemas de repente fue las fugas. De repente llega y dice, tenemos un montón de fugas. Desde hace 2 meses había aumentado un 13% las fugas de la compañía, sobre todo de determinados tipos de tarifas que se les iban, en unos volúmenes que normalmente las empresas tienen controladas las fugas que hay, ¿no? Pero cuando de repente los directores ven un cambio, lo que dicen es, ¿y por qué se está yendo la gente? Entonces es cuando empezamos un proceso de análisis. Vale, en la fase 1 empezamos a coger la información de todos los usuarios de la compañía y de los usuarios que se habían fugado. Una vez teníamos los usuarios que se habían fugado, teníamos la edad, el sexo, la ubicación, el tipo de línea que tenían, ¿vale? El tipo de contrato. Una vez teníamos ya eso, empezamos a coger bases de datos de empresas de telco. Normalmente en España, ¿vale? Hay una base donde te dice qué persona tiene y qué tipo de línea tiene, ¿vale? Asociada a qué tipo de contrato. Entonces son libres, no nos fuimos a una empresa a robársela. Entonces cogimos información y empezamos a unirla con la que ya teníamos. Y empezamos, una vez teníamos ya todo eso, empezamos a buscar patrones de conducta. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en determinadas edades, entre los 20 y los 25, la mayoría de la gente que tenía un tipo de contratos estaban yendo a la competencia simplemente porque era más barato. En otro caso, en otros segmentos, se iban porque tenían mejores tarifas de datos. En otro caso, porque estaban regalando un dispositivo. Una vez ya tienes eso, entramos en la tercera etapa, la ejecución. ¿Cómo hacemos para que no se nos sigan yendo? Porque ellos ya se nos han ido, pero ¿cómo hacemos para evitarlo? Y entonces empezamos a tomar decisiones. Bien, pues aquí vamos a mejorar los nuevos datos que vamos a dar. Aquí vamos a quitar un poco el tema de permanencia. En este punto vamos a regar dispositivos de un poquito más de nivel. El resultado fue que no solamente volvimos al estado anterior, sino que además conseguimos reducir un 5% más las fugas. Es decir, de un 14% creo que era, nos fuimos a un menos 5% de fugas. Porque extendiendo el mercado y mejorando el análisis, somos capaces de poder llegar a resultados que van a ser producentes para nuestra compañía. Aquí básicamente lo he bajado un poquito más para ir al tema del data. Es decir, esto es cómo se trabaja un sistema de análisis respecto al dato que tiene mi empresa. Así como antes veíamos la recopilación, aquí lo mismo. Es decir, yo cuando cojo los datos, muchos tengo que depurarlos. Recuerdo una empresa con la que trabajé en la cual, por ejemplo, los datos eran de gente que iba por la calle cogiendo información de usuarios y, bueno, había móviles que no existían, había gente que se había inventado calles pues, de broma. Alguna vez la persona que había tomado los datos, la fecha había puesto nació en 1987 antes de Cristo. Entonces, evidentemente, tú tienes que recoger los datos y tienes que limpiarlos. Porque si no, cuando vayas a tener los datos finales para hacer la extrapolación, pues tener mucho ruido, porque son datos que no te van a valer. Entonces, tú cuando generas una primera visualización de los datos que tienes, lo que tienes que ver son datos que ya están limpios. Cuando haces integraciones, haces integraciones con distintas fuentes de datos. Por ejemplo, cuando yo hablo de que todas las áreas de la empresa tienen que estar alineadas, cuando yo trabajo este tipo de datos, es cuando yo digo, ok, voy a aumentar la producción y a qué me afecta. Y entonces yo traigo los datos de mis camiones de distribución.
miro la capacidad que tiene la fábrica de producción. Miro quiénes son los que me están comprando y en qué mercado, porque ¿de qué me vale aumentar mucho la producción si realmente mi mercado ya está colapsado? ¿Vale? Y una vez añado esto, empiezo a visualizar y hago un análisis de segmentos. El ser humano es experto en resolver problemas y dividiendo el problema en partes. Normalmente, cuando a ti te llega una situación de crisis que colapsas, lo primero que haces es, bueno, respiras, vamos a ver el problema por partes y vamos a ir haciendo pequeños checks. De hecho, normalmente todo lo que hacemos cada mañana cuando tenemos trabajo es qué cantidad de marrones tengo. Vale. ¿Qué es importante y qué es urgente? Vale, venga, pues vamos a empezar con esto. Lo mismo cuando vamos a hacer una fase de ejecución, ¿vale? Y por último, bueno, la recogida de datos sobre la comprobación. Es decir, por favor, cualquier tema de innovación que hagáis, cualquier tema inteligente, tiene que tener una parte final de analizar si eso ha funcionado o no ha funcionado. Porque si tú vas por la vida ejecutando cosas y dejándolas que pasen y no ves si ha funcionado o no ha funcionado, lo que estás haciendo es perder tu tiempo. Sí. ¿Y esto cómo funciona una empresa en tema de datos? ¿Cómo vamos de tiempo? No, me quedan 4 slides. ¿No? Y esto ya es cómo utilizo la tecnología, ¿vale? Para poder trabajar esta toma de datos y poder tomar decisiones inteligentes. La primera es dónde almaceno los datos. Hay muchísimo software hoy en día en el cual me permite un almacenamiento de datos que posteriormente voy a poder analizar. El primero son bases de datos, ¿no? MySQL es clave, Excel. Aquí en Latinoamérica todavía se utilizan mucho los Excel. Por favor, la primera cosa de una empresa inteligente es dejar de utilizar los Excel. ¿Vale? Porque el mayor problema que tiene un Excel es que está en un ordenador. Aunque lo tengas en línea, la mayoría de la gente trabaja en local. ¿Vale? Y luego las fórmulas, cuando tú te das una macro y le pasas a otra persona, tiene una macro. O sea, realmente complica mucho más el trabajo en un Excel cuando quieres trabajar con todos los departamentos, ¿vale? Que lo vas a utilizar. Entonces, por favor, evitemos que trabajemos con bases de datos. Tengamos un departamento de sistemas que es capaz de gente de data que trabaja con bases de datos que son globales a la compañía, porque luego para ellos va a ser más fácil unificarlo. Y luego temas como CRM, donde es información que tengo de mis consumidores, o RPs, que es información que tengo de mi producción y mi delivery. Una vez tengo estos softwares, ¿vale? Donde tengo almacenados los datos, y no solo eso, o sea, hay ordenadores, yo trabajo en un proyecto en el cual, aquí en Panamá, en el cual, por ejemplo, cogía la información de la tienda, o sea, de las tiendas que estaban vendiendo, cogí información de esa, cogí información del e-commerce, cogí información del CRM, lo extrapolaba con información de la web, o sea, de la información que venía de pauta de los usuarios que venían, y sobre eso les decía, vale, en esta tienda tienes que vender esto, y a estas horas del día y a esta gente, porque te les voy a mandar a través de la web. Es decir, hay muchísimos puntos de nuestra empresa donde hay información que no estamos contemplando. Es importante poder entender y poder mapear todos estos puntos de información para llegar a tener tomas de decisiones cada vez más inteligentes. El siguiente escenario, una vez yo tengo los datos, es la visualización. Para eso, bueno, hay programas como Data Studio, Power BI, un Tableau. Estos programas son interesantes en su mayoría para la directiva, porque la directiva lo que quiere es ver las cosas fáciles con colores y ver barras para arriba y barras para abajo. Y sobre eso pensar que están tomando decisiones coherentes, ni mucho menos. Pero realmente, gente que tiene capacidad analítica, el hecho de que le den gráficas en un primer plano sí que va a ser capaz de entender qué está fallando. Y además es muy sencillo poder mostrar la dirección, una comparativa, un año vista a través de diagramas de barras, porque tú vas viendo lo que has vendido y lo que no has vendido. Entonces, la visualización de los datos es muy importante, ¿vale? Porque además es una manera de democratizar la información. Una vez yo ya he llegado a ese punto en el cual tengo la data dibujada, las compañías hoy en día están empezando con RPAs. De hecho, se ha demostrado que las compañías que utilizan RPAs, es un estudio de KPMG, creo, las compañías que están utilizando RPAs han reducido sus costes o han mejorado su trabajo en porcentajes por encima del 20%. ¿Vale? Automatizar procesos, para mí, es una de las cosas más inteligentes que se puede hacer una compañía, siempre y cuando hayas hecho la anterior. Es decir, una vez tú sabes qué proceso automatizar porque sabes qué beneficio vas a tener a futuro. Automatizar procesos con RPA lo que nos va a permitir es que la gente pueda dedicar su tiempo a tareas que realmente vayan a aportar valor a la compañía. Tener contratado a una persona para que todos los días abra un mail, lea y diga, está ok, y mande el mail a otro lado,
seguramente sea uno de los mayores gastos de dinero sin valor que puede nuestra empresa. ¿Vale? Por lo cual creo que sea una automatización de procesos, pero que es clave. Y por último, inteligencia artificial. ¿Vale? Y aquí quiero hacer un especial interés, porque bueno, una vez que tienes los procesos automatizados, tienes la información, puedes implementar algoritmos a través de técnicas tanto de machine learning como los siguientes escenarios, que es un deep learning, ¿vale? Para poder analizar tu empresa a futuro. Si os dais cuenta, y aquí volvemos al inicio de la presentación, los datos son pasados, la visualización de estos datos sigue siendo pasado, la automatización de procesos empieza a ser presente y la inteligencia artificial lo que nos va a dar es el futuro. Porque con la inteligencia artificial yo puedo trabajar algoritmos de predicción, de propensión, puedo empezar a entender cómo va a ser mi compañía en los próximos años. Y aquí llega el punto clave, porque todo el mundo ahora habla de inteligencia artificial, habla de ChatGPT, es un hype brutal, todo el mundo considera, oh, las máquinas son inteligentes. Lamento decir, las máquinas no son inteligentes. Es decir, la inteligencia artificial es un término que se acuña hace 50 años, a raíz de Turing, y lo único que quiere demostrar es que hay un nuevo modelo que se llama la computación que puede resolver problemas. Entonces, no nos equivoquemos. O sea, la inteligencia artificial no hace que las máquinas actúen como humanos. Es simplemente una herramienta. Es una herramienta que nos permite comunicarnos con las máquinas. ¿Y esto por qué? Porque el problema que hubo es que normalmente la interacción que ha habido con la máquina, con el ordenador, a nivel para que ella compute, ha sido siempre de órdenes directas. Cógeme esta información de aquí y muévemela acá. ¿Vale? Cuando yo quiero que una máquina empiece, cuando yo quiero explicar a una máquina lo que es un gato, yo no puedo explicárselo a raíz de escribir lo que es un gato, porque hay muchos tipos de gatos distintos. Un gato es una forma, es una idea, es un patrón, pero no es un concepto como tal para una máquina. Entonces, se empezó a desarrollar estos sistemas de redes neuronales para que la máquina poco a poco fuera entendiendo lo que era un gato. La mayor prueba de ello es los catch-ups que tenéis en las páginas web. ¿Os habéis dado cuenta que ahora son imágenes? Vale, en su momento os acordáis que eran unos números que la mitad de las veces, o sea, estabas 15 minutos para intentar entrar en una página web y demostrar que no eras un robot. Bien, la misma persona, hay una charla en TEDx, no me acuerdo si era Argentina o tal, la misma persona que crea el CAPTCHA es el que luego Google le pide que cree este modelo. Al final, este modelo lo que hace es está entrenando una máquina. Es decir, cuando a ti te dice, reconoce los semáforos de la foto, reconoce los coches, realmente lo que está haciendo es, te pone la imagen, tú le estás reconociendo, están los coches, ellos lo meten en una máquina a entrenar y cuando sea el resultado, compruebas que el resultado se parece a lo que ha hecho la mayoría de la gente. Y entonces es como siguen entrenando a la máquina. En principio los resultados ya están, pero con ello van afianzando el entrenamiento de la máquina. Lo que demuestra que la máquina no es inteligente, la máquina no aprende por sí misma. Ahora mismo para ChatGPT, no me acuerdo, porque es que era una burrada, creo que hay como 200.000 personas que las tienen en la India y en África entrenando a la máquina. O sea, ChatGPT no es inteligente, ni siquiera ChatGPT es capaz de crear y de innovar. O sea, ayer lo he probado. Yo ayer le dije, quiero que me escribas la historia de Egipto como si fueras Bizarrap y Shakespeare. Y lo que sí, ponedlo. Y lo primero que me dijo es, hola hermano, soy Bizarrap y estoy aquí con Shakespeare. Y me puso el mismo mensaje cuando le dije, quiero que me lo expliques como si fueras Hitler y Gandhi. Realmente lo que hace ChatGPT es simplemente va con probabilidades y estadísticas, analiza la información inicial y mira qué palabras son las que más concuerdan. Y es brutal porque lo hace con una lógica brutal, pero no va a crear, no va a innovar. Entonces, ¿las máquinas nos van a quitar el trabajo? Tampoco nos van a quitar el trabajo. Porque al final yo cuando leo un periódico, más allá de leer la información, la gente que realmente paga por leer información y lee un periódico, lo que está leyendo son las columnas. Porque está esperando leer lo que dice una persona, porque con su capacidad de pensar y con su manera de ver el mundo, va a explicarlo de un modo en más conclusiones. ¿Cómo funcionan las neuronas digitales? ¿Vale? ¿Cuánto queda? Perfecto, no hay problema, esto acabamos ya. Bueno, vamos rápido. Por acabar. Vale, pros y contras. Si queremos directamente a esto, porque además creo que básicamente vamos a la inteligencia artificial, para eso ya vamos, o sea, sistemas de machine learning, de learning ya contaré cuando quieran. Vale, pros. ¿Por qué aplica inteligencia artificial a una empresa? ¿Vale?
evidentemente nos va a permitir un crecimiento de la empresa. ¿Vale? Optimizar procesos y automatizar procesos va a permitir que mis empleados, más allá de frustrarse, puedan dedicar sus tiempos a tareas que realmente aporten valor. Va a aportar precisión en resultados en tiempo real. Es decir, si yo, por ejemplo, temas de mantenimiento de sistemas o temas en los que hay que estar monitoreando una pantalla porque de repente hay un escenario de crisis. A mí un empleado se me puede dormir si lleva 10 horas viendo una pantalla. En cambio, si tengo una máquina que cuando le da un número determinado por debajo de un 10% o un color, lanza todo el sistema de alerta y simplemente tengo al empleado mirando que, que la máquina ha hecho eso y todo está funcionando correctamente, realmente me va a permitir, voy a reducir los fallos un montón y va a hacer que el empleado además tenga un trabajo más cómodo, por lo cual va a estar más a gusto trabajando conmigo. Y además me va a poder prevenir con estos temas de la inteligencia artificial, de algoritmia, futuros problemas que pueden venir. De hecho, por ejemplo, AES mismo tiene un problema, tiene un sistema para detectar qué máquina va a fallar y cómo le puede perjudicar en la distribución de energía. Es perfecto, porque si yo sé que a partir del mes cuarto puedo tener un fallo en una zona determinada, yo lo arreglo ya, porque es más fácil mantener algo que arreglarlo. ¿Pero qué contras tiene inteligencia artificial? Muchas veces las empresas no saben el retorno de la inversión que esto va a tener, porque la inteligencia artificial, no nos engañemos, hay desde muy barata hasta muy cara. Y muchas veces las empresas que tienen gente que no entiende muy bien la digitalización, que lleva muchos tiempos en las partes altas de la compañía, no quiere jugarse el puesto por hacer una inversión grande en algo que el retorno no va a ser inmediato. Porque el problema es que vivimos en el cortoplacismo. El ser humano es algo que quiere las cosas y, de hecho, nosotros los planes los hacemos año a año de cada compañía. Entonces, poder hacer una inversión grande y que tenga un retorno a 5 años, si la cosa empieza a ir mal, si tú has hecho inversión grande, solamente te echan a ti. Entonces, por eso muchas veces, al no ver el retorno, no implementamos este tipo de soluciones. Luego, la automatización no supervisada puede generar una crisis. Es decir, si yo dejo que todo lo desarrollen las máquinas y no hay nadie por detrás con una experiencia de cómo funcionar o de cómo ejecutar que esté supervisando eso, la máquina puede tomar decisiones porque está programada por humanos que fallan. Y esto puede generarnos que cuando nos demos cuenta ya pasan 24 horas en las cuales igual AES está mandando 20% más de energía y está quemando la red. Otro problema que tiene es que obliga a tener mucha información y muy conectada a la compañía. Es decir, yo tengo que tener todas las áreas de mi empresa conectadas cuando quiero meter un programa por encima que va a funcionar. Me encuentro miles de casos que se ha integrado un CRM como Salesforce y me dicen, no, pero solo para el área de marketing. Y digo, bueno, ¿y el de ventas? ¿Y el de logística? Digo, pues sí, está muy para marketing, pero se supone que aquí tienes que ver también cómo está funcionando todo. No, pero solo empezamos con esto. Bueno, pero entonces realmente estás utilizando un 10% de la potencia de esta herramienta. Por lo cual, o tienes una empresa preparada para que los empleados y las áreas puedan adaptar estas nuevas tecnologías, o realmente no te va a valer de mucho. Y por último, ¿vale? Carece de una innovación real. Esto es lo que comentaba antes, la inteligencia artificial no innova. Da soluciones, da herramientas, pero no innova. Y con esto quiero acabar. Empresa eficiente e inteligente. Vale, esto es microeconomía, pero se traslada siempre a macro, ¿vale? Que se llama la curva de producción. Es decir, mi empresa, ¿vale? Cuando es eficiente, está en la curva de producción al máximo. Es decir, produce todo lo que puede producir con los recursos que tiene. Cuando una empresa es ineficiente, es porque produce menos de lo que podía producir y se le quedan recursos en el estocaje. ¿Qué ventaja tiene el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o como estos softwares, ¿vale? En cuanto a la escala de producción, a la curva de producción de mi compañía? La tecnología va a permitir que con los mismos recursos y las mismas personas pueda producir más. Lo que al final se va a ver identificado como un crecimiento económico de mi empresa. Si yo simplemente, haciendo una pequeña inversión de un software, soy capaz de aumentar mi producción en un 30%, los beneficios que van a llegar a mi compañía final, bueno, sean un 30%, porque yo tengo un OPEX que me cargo, pero puede ser de un 20%. Entonces, voy a aumentar con lo que ya tengo, voy a aumentar mi crecimiento económico y voy a voy a desplazar mi curva de producción a la derecha. El concepto de una empresa inteligente es trabajar con lo que tienes
para ganar más y generar más. Y yo creo que con esto ya acabamos, por el resto, tecnologías disruptivas, es una pena, pero... Pues esto avanza. Ah, vale. ¿Cómo vas de tiempo? Claro, con 2 minutos. Ah, 2 minutos, sí, perfecto. Vale. Y por último quiero hablar de tecnologías disruptivas, ¿vale? Es decir, tecnologías al futuro que van a permitir que nuestras empresas, sobre todo a través de la información que tenemos una vez tengamos empresas inteligentes, permitan desplazar esta curva de producción a la derecha. La primera es el IoT, ¿vale? IoT es Internet de las Cosas, es tener monitorizado realmente la mayoría de los procesos de la empresa. Desde tener luces inteligentes a comedores que demuestran, o sea, que van avisando a los empleados cuál es el mejor momento para ir a comer y no tener que estar esperando cola, a parkings, a turnos, etcétera. RPAs básicamente son pequeños robots, pequeños softwares que van a hacer tareas muy repetitivas, ¿vale? Como por ejemplo bajas, es decir, o pedidos. A mí me llega un mensaje y él automáticamente es capaz de leer el mail, ver el pedido, hablar con el almacén decir que el pedido está ok y llevárselo a la persona que va a distribuir y le digan tiene que llevarlo. Al final ahí te intervendrían 3 personas. Lo que están haciendo es hacerlo con un solo robot, ¿vale? Por lo cual va a ser todo mucho más rápido. Otras que yo creo que es muy interesante es Edge Computing. El Edge Computing y el 5G. El 5G es un protocolo de datos, ¿vale? Es un protocolo de envío de datos en el cual se puede hacer un envío de datos muy masivos. Y el Edge Computing lo que es computación en la nube. Ahora uno de los problemas que hay es que yo para computar datos muy grandes necesito ordenadores muy, muy caros. Sin embargo, cuando yo trabajo con servidores que están en la nube, con un ordenador como el que tengo, soy capaz de procesar muchísima información de data, lo que al final va a hacer que vaya a reducir mi coste, pudiendo tener tecnologías tan potentes como algoritmos de inteligencia artificial. Y por último, la robótica. La robótica, bueno, yo creo que todavía estamos lejos, pero es verdad que ya hay avances muy importantes. Solo tenéis que ver Boston Dynamics y los robots que tienen montados, o avances en el tema de la biónica. La biónica son los órganos del futuro, es decir, son órganos que hacen con tejido sintético y lo que va a permitir es crear células sintéticas que se vayan a adaptar a nuestro cuerpo, porque el mayor problema que hay cuando es un trasplante es que nuestro cuerpo lo acepte o lo rechace. No es que el órgano esté bien o mal, es que nuestro cuerpo genera anticuerpos que rechazan el trasplante, por lo cual creo que la biónica es interesante. Y la robótica, evidentemente, por ejemplo, para la terraformación de planetas. En lugar de llevar astronautas, llevas robots, empiezan a terraformar y cuando ya tienes el planeta, envías a los astronautas. O, por ejemplo, para grandes escenarios de riesgo, volcán. En lugar de mandar a seres humanos, manda robots, un tsunami o un terremoto. Normalmente, en este tipo de casos, los robots van a tener mucho sentido. Y además, sobre esto estoy trabajando con temas de exoesqueletos. El problema es que la mayoría van a ir a la industria armamentística y a la guerra. Entonces, veremos hasta qué punto esta tecnología va a ser buena para el ser humano. Y listo. Y voy a dejar esta para acabar, que es el cycle de la inteligencia artificial. Es decir, fijaros la cantidad de tecnologías que son hype y fijaros el tiempo real que van a tardar en llegar. ¿Vale? Es decir, en cuanto os digan es el futuro, no es el futuro. Al futuro le quedan 20 años seguramente. ¿Vale? Porque se necesita mucho esfuerzo y mucha inversión para poder llegar a ese futuro. Entonces, y esto es una de las claves de la innovación, ¿vale? La innovación lo que requiere es ser inteligentes, trabajar con los procesos de análisis y tiempo. Porque la innovación es repetir e ir mejorando nuestro proceso hasta poder dar con la clave. Porque la gracia de la innovación es que no sabemos realmente si va a funcionar o no. Y nada, nos termino. Muchísimas gracias. Espero que os haya interesado, la verdad. No, súper. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta. Acá dice Edgar. Muchas gracias, Edgar. Muy interesante el uso de la tecnología para el escalado en inteligencia artificial. Desde su punto de vista, ¿en qué se parece el racionamiento probabilístico y el sentido común que tenemos los seres humanos? Wow. Bueno, la parte racional yo creo que sí que es más asemejable, porque realmente estos procesos de neuronas, desde el cambio que hizo Google de
de procesamiento en paralelo neuronal, el razonamiento sí que tiene más sentido. Al final, no olvidemos que nosotros le estamos dando los datos que queremos y estamos definiendo lo que tiene que dar de respuesta, por lo cual directamente nosotros le estamos generando el razonamiento a esa máquina. Y una vez ya le hemos generado ese patrón de razonamiento, la máquina va a seguir haciendo. El problema es el sentido común en la inteligencia artificial, porque como bien he dicho, le damos los datos de entrada y les damos la respuesta de salida. Y el problema está quiénes son los que dan esos datos de entrada y los que definen cómo debe pensar esa inteligencia artificial, más que pensar cómo debe razonar, ¿no? Cómo debe procesar esa información. Si limitamos a sesgos, y vuelvo a la teoría del sesgo de supervivencia, si limitamos los datos de entrada que va a tener, nunca vamos a ver más allá de los datos que le estamos dando. Es decir, si yo por determinadas corrientes, por ejemplo, le quiero introducir que el consumo de carne es malo, ¿vale? El problema es que cuando se vaya a consultar esa inteligencia artificial, lo que va a decir es que un consumo de carne es malo. Cuando no necesariamente el consumo de carne tiene que ser malo, o sea, tiene que ser un consumo sostenible, etcétera. ¿No pasa lo mismo con los seres humanos? Es lo mismo, porque al final es la educación, la formación. Entonces, si a nosotros desde pequeño, o sea, si en el fondo no es tan distinto. A nosotros, otra cosa es que el ser humano tiene la capacidad, que es esa parte del córtex, de desarrollar, de innovar, de crear y de generar un pensamiento crítico. Sobre todo, para mí creo que es lo más complicado del ser humano, generar un pensamiento crítico, porque para eso tienes que dejar muy de lado a todos los prejuicios que tienes y toda la información que te han dado antes. Tienes que considerarte que, bueno, la persona de enfrente con una opinión distinta también tiene razón. Una pregunta rápida. ¿Qué libro en español o inglés recomiendas para profundizar en el tema de empresa inteligente? ¡Wow! Yo no he leído ninguno. Yo esto lo he hecho a base de mucha información. Una fuente de datos adecuada. No sé, la verdad. Es que no... La historia. La verdad. Lo mejor que se puede hacer para llegar a esto es leer historia, leer filosofía. Toda esta parte de inteligencia artificial hay que entender al ser humano. No, y bueno, aprovechando ya para cerrar, es que dentro del Comité de Innovación vamos a estar tocando diferentes temas como Machine Learning, Metaverso, Inteligencia Artificial, pero también enfocarnos en habilidades blandas que a veces hacen falta también para poder innovar y profundizar más lo que nosotros buscamos. Trabajaremos con otros comités dentro del ANCHA para poder seguir potencializando estas habilidades y temas que van a ser mucho de todo lo que nos vienen comentando que les gustaría aprender. Queremos invitarlos para el 12 de abril, que va a ser nuestra próxima charla sobre innovación todos los días. ¿Cómo hacemos para coger una idea y poder transformarla hasta, como mencionaba nuestro gran amigo Álvaro, hasta que genere un resultado? Así que muchísimas gracias y en la próxima vamos a hacer también una pequeña encuesta para ver qué más les gustaría aprender. O sea, este espacio es para ustedes y queremos que se tomen el tiempo de reflexionar y qué habilidades o conocimientos quisieran profundizar, no solamente a nivel organizacional, sino también a nivel de persona. Muchísimas gracias y un feliz día.